Como ven, el tema de la unidad 4 corresponde a la factorización. ¿Qué es la factorización? Factorización es una operación que consiste en descomponer en factores una expresión algebraica. Por ejemplo, una expresión algebraica de la forma A, X, Y, ¿sí? Puedo descomponer en factores B, X, Y C, X, Y. De tal manera que si yo multiplico este polinomio por este otro polinomio, debe darme el polinomio origen. Entonces, debo encontrar el polinomio B, el polinomio C, de tal manera que al multiplicarlos me den el polinomio A. Sí, entonces, cada uno de estos polinomios se llaman factores. B, el primer factor, C, el segundo factor, etcétera, etcétera. Depende de cuántos factores tenga que descomponer. ¿De acuerdo? Entonces, el primer caso de factorización se denomina factor común. Primer caso. Factor común. Como su nombre le indica, es un método de factorización en el que hay un factor que se repite en cada expresión algebraica. Por ejemplo, sea la expresión algebraica x cubo más 5x. Si nos fijamos bien, existe la parte literal x aquí y x también en esa expresión. De tal manera que existe ese factor común, x. Entonces, esto es igual. Saco el valor x, pero el que tiene menor exponente, ¿sí? Aquí se sobreentiende que es el exponente 1. Entonces, yo debo de extraer el factor x, pero que tiene menor exponente. En este caso, es x a la 1, x a la 1. ¿Sí? Pero se sobreentiende que si no está el exponente, quiere decir que vale 1. De tal manera que busco otro factor y ese factor estará compuesto de la siguiente manera. Yo divido este x cubo para x. ¿Qué me queda? X cubo dividido para x es igual. Conservo la base, resta exponentes, 2. Y me queda x cuadrado. ¿Sí? Y el siguiente factor, siguiente término, perdón, más 5x dividido para x es igual a, se simplifican las x y me queda 5. Entonces, el factor común ha sido la letra x. De tal manera que este es mi primer factor y este es el segundo factor. Y si yo multiplico este factor por este factor, me va a dar nuevamente la expresión inicial. Veamos con otro ejemplo. Tengo
7m cuadrado n cubo ¿Cuál es el factor común en esa expresión algebraica? Veo que se repite M, M y M. Veo también que se repite la N y la N. Con los números, en cambio, ¿qué hago con los números? Yo debo encontrar el máximo común divisor de esos números. Entonces, el máximo común divisor, MCD, ¿cómo lo encuentro? Entonces, coloco aquí los números 7, 14 y 21. Debo encontrar un número que sea divisor para los tres. Que al mismo tiempo sea divisor para estos tres números. ¿Cuál es ese número? El 7, ¿sí? Pongo el 7 aquí y hago lo siguiente. 7 dividido para 7, 1. 14 dividido para 7, 2. Y 21 dividido para 7, 3. En el momento que ya no encuentre un número divisor para los tres, o sea, al mismo tiempo, entonces el MCD únicamente ha sido el valor 7. De tal manera que para los números tengo que encontrar el MCD. Entonces, esta expresión aquí es igual. Coloco el MCD que salió 7. ¿Sí? Vamos con las letras ahora. Tengo M, M, M. Se repite la M en los tres, pero escojo el de menor exponente. ¿Cuál es el de menor exponente? Es M cuadrado. M cuadrado. La letra N también se repite. N. Y cojo el de menor exponente. N cuadrado. Una vez hecho eso, abro paréntesis y hago lo siguiente. Divido este número para el factor común. ¿Sí? ¿Qué me queda? 7m cuadrado. N cubo dividido para el factor común. 7m cuadrado, n cuadrado. ¿Qué me queda? Vean, simplifico. 7 con el 7, m cuadrado con m cuadrado. Y aquí pues solamente me queda n. N cubo para n cuadrado, n. Más. Divido 14m cubo n cuadrado. Divido para el factor común. Y este es igual. La séptima 1, la séptima 2. N cuadrado con n cuadrado. Y me queda que m cubo dividido para m cuadrado, que me queda solo la letra m. Más m. Menos.
Divido 21 m cubo n cuarta para el factor común. 21 m cubo n cuarta para 7m cuadrado n cuadrado. ¿Qué me queda? La séptima de 21, 3. La séptima, 1. M cubo para m cuadrado me queda una m. Me queda una m. Y n cuarta para n cuadrado me queda n cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda? 3 m n cuadrado. Y cierro paréntesis. Con lo que encontré el factor común de esa expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, para el primer ejemplo, esta es mi respuesta. Para este ejemplo, esta es mi respuesta. Veamos otro ejemplo. Dada la expresión no me olvidaré que quieren ver mal. A ver, ¿quién me dice cuál es el factor común de esa expresión? De toda esta expresión, ¿cuál es el factor común? En el espacio del chat, ¿quién me dice de toda esta expresión cuál es el factor común? Perdón, aquí es el 2. Perdón, aquí me equivoqué. N más 2. Correcto, A más B, fíjense. El factor común, el factor que se repite aquí es A más B y A más B. De tal manera que el factor común es A más B. Y en el segundo paréntesis, ¿qué coloco? Divido cada término para el factor común. Yo cojo este término, A más B por X, divido para A más B, me queda X. Más. Divido este factor, este término, perdón, para el factor común. ¿Y qué tengo? A más B por Y, dividido para A más B, me sobra Y. Y menos esta expresión de aquí, divido por el factor común, ¿qué me queda? A más B por Z, dividido para A más B, me sobra Z. Y esa es mi respuesta final. Fíjense. Cada respuesta está expresada en factores. Este por este. Esta expresión por toda esta expresión. Y esta expresión por toda esta expresión. Sí, factores, o sea, tienen que estar multiplicándose.
¿Preguntas hasta aquí? Entonces, avancemos con el siguiente caso, factor común por agrupación de términos. Factor común por agrupación. ¿En qué consiste este segundo caso? Veamos con un ejemplo. Yo tengo la siguiente expresión algebraica. AX menos MY menos AY más MX. Entonces, como su nombre lo dice, factor común por agrupación. Es decir, yo tengo que agrupar convenientemente estos términos para que, o para conseguir un factor común por ejemplo. Yo puedo agrupar este término de aquí con este término de acá, ¿sí? Agrupo, abro paréntesis, AX menos AY, ¿sí? Yo agrupo este con este. Más MX con menos MY. Fíjense, entonces en cada uno agrupé AX con menos AY y agrupé con MX con menos MY. Y ahora, ¿en qué caso estoy ahora? En el primer caso. Estoy en el primer caso. Fíjense, aquí tengo factor común A. Y acá tengo factor común M. Y saco el factor común. Fíjense. Saco factor común A. Multiplico X menos Y. Y aquí saco el factor común M. Y tengo X menos Y. Fíjense, nuevamente tengo factor común. Otro factor común tengo aquí, miren. Tengo factor común X menos Y. X menos Y. De tal manera que esto es igual. Saco otra vez factor común X menos Y. Que multiplica y divido A por X menos Y para este factor común, que me queda solamente la A. Y más este término de aquí, divido por el factor común, que me queda M. Y ya convertí en factores. ¿Sí?
Ya convertí factores. Aquí está multiplicando este término por este término. Ya no queda, ya no puedo hacer nada más. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Avancemos con otro ejemplo. Tengo el polinomio 3am más 2bm menos m cuadrado menos 6an menos 4bn más 2mn. Fíjense, ya tengo bastantes términos. Entonces, yo debo agruparlos convenientemente para poder sacar un factor común. ¿Qué tal si yo agrupo de 3 en 3? Yo agrupo estos 3 primeros y luego estos 3 de acá. ¿Qué pasa? A ver, veamos qué pasa. ¿Sí? Entonces, aquí, para este método, no es cuestión de agrupar por agrupar. Tengo que agrupar, como lo dije, convenientemente para poder sacar factor común. Sí, yo no puedo escoger, cojamos este y con este. No. Hay que agrupar convenientemente. Ya, entonces, yo cogí los 3 primeros. ¿Por qué lo cogí los 3 primeros? Porque aquí tengo, fíjense, tengo que se repite la M y la M. ¿Sí? En el segundo término, estos 3, se repite la N y la N. Y pues en números, tengo que sacar el máximo común divisor. Entonces, menos, abro paréntesis, 6an más 4bn y menos 2mn. ¿Sí? Cuando yo tengo este signo y abro paréntesis, estos signos de adentro cambian, ¿sí? Fíjese, yo aquí tenía menos, acá pasa más. Aquí tenía más, aquí es menos, ¿sí? Menos, abro paréntesis y todos los signos cambian. Entonces, en el primer paréntesis, ¿qué tengo de factor común? M, M, M. Pero aquí tengo un M cuadrado. ¿Cuál escojo? El de menor exponente. Entonces, esto es igual a M. Se multiplica. Y divido. 3 a M. Divido por M, me queda 3A. Más 2BM dividido para el factor común M, 2B. Y M cuadrado dividido para M, me queda M. Menos. En las letras tengo que se repite la letra N. Y en los números, mentalmente, o si quieren sacamos el MCD. El MCD. Ojo, 6, 4 y 2.
Y empiezo a decir, todos esos números pueden dividirse para 2. Claro. Entonces, cojo el 2 y al mismo tiempo, fíjense, 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. 2 para 2, 1. ¿Sí? Entonces, el MCD es el número que al mismo tiempo puedo dividir todos estos. Entonces, hasta ahí llegué, ¿ya? Ya no puedo encontrar más números que de tal manera que estos puedan dividirse para un mismo número. Ya no puedo. Entonces, el MCD es el número 2. Y la letra N. Abro paréntesis y divido. 6 a N para el factor común. ¿Qué me queda? 6 dividido para 2 a 3. A y la N pues se simplifica. Más 4BN dividido para 2N, me queda 2B. Menos 2MN dividido para 2N, me queda M. Y vean, nuevamente tengo otro factor común. Fíjense, agrupé convenientemente y vean, me salió este factor común con este otro factor común. Es el mismo. Entonces, este es igual. 3A más 2B menos M menos, no, se multiplica. Cojo este término y divido por el factor común. ¿Qué me queda? M menos, cojo este término, divido para este factor común, me queda menos 2N. Y ya está convertido en factores. Yo no tengo nada más que hacer. Ya tengo este factor por este otro factor. Y esa es mi respuesta. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas? Hagamos el último ejercicio. Factor común por agrupación. Tengo m cuadrado menos m cubo más 1 menos m. Entonces, ¿a qué es igual? Analizo. Antes de agrupar, analizo. A ver, ¿cuál agrupo con cuál? Veamos, yo puedo agrupar este m cuadrado con este 1 y este m cubo con esta m de acá. Veamos qué pasa. Entonces cojo m cuadrado, agrupo m cuadrado con más 1, ¿sí? Menos m cubo con esta m. Como está el signo negativo, es más m. ¿Sí? Cambia de signo porque estoy abriendo paréntesis. Está precedido del signo menos.
Este es igual. M cuadrado más 1. Lo dejo ahí. M cuadrado. Lo dejo ahí, ¿no es cierto? No puedo sacar factor común ahí. Lo dejo ahí. Pero aquí sí tengo factor común. M. Y tengo M cuadrado más 1. Atención aquí. Fíjese. Aquí se sobreentiende que está 1 por, ¿no es cierto? De tal manera que si yo, al realizar eso, yo tengo este factor común, nuevamente m cuadrado más 1, m cuadrado más 1. Saco este factor común, m cuadrado más 1 y abro otro paréntesis. ¿Qué tengo? Este dividido por el factor común, ¿qué me queda? M cuadrado más 1 por 1 dividido para m cuadrado más 1, me queda 1. Y menos m por m cuadrado más 1 dividido para m cuadrado más 1, me queda m. ¿Sí? Como ya convertí en factores, mi respuesta final es pues m cuadrado más 1 que multiplica a 1 menos m. ¿Sí? Fíjense, ese es el segundo caso, factor común por agrupación. Preguntas, por favor. ¿Alguna novedad que tengan? ¿Alguna cuestión que no entendieron? Ya, está claro entonces. Si no hay preguntas, quiere decir que sí entienden. Siguiente caso y último de la clase. El siguiente caso es factor común por diferencia de cuadrados. O simplemente diferencia de cuadrados. Factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, ¿a qué se refiere este caso? Para resolver o factorizar por diferencia de cuadrados, el polinomio debe tener la siguiente forma. A cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Esa forma tiene que estar expresado el polinomio para poder factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces, ¿a qué es igual? A dos factores. ¿Sí? De tal manera que yo saco la raíz cuadrada de este término. Y si yo saco la raíz cuadrada de a cuadrado, me queda a. Y si yo saco la raíz cuadrada de b cuadrado, me queda b. Y coloco AB aquí y AB acá. Y los signos
el positivo aquí, negativo acá. Y ya está factorizado el polinomio. ¿Sí? Veamos con un ejemplo. Yo tengo el polinomio o binomio b cuadrado menos 1. ¿Qué me dice? Este binomio se separa en dos paréntesis. Y saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de b cuadrado, b. La raíz cuadrada de 1, 1. Por lo que tengo que b1 y b1 aquí. Y el signo, pues, más y menos. Y ya está. Ya está factorizado. Con lo que llegué a esta respuesta. b más 1 por b menos 1. ¿Sí? Entonces, de eso se trata este tercer caso, diferencia de cuadrado. Fíjense, diferencia, o sea, la resta de cuadrados. Fíjense, este número es un cuadrado y este otro es un cuadrado. Este número es un cuadrado y el número 1, pues, también es un cuadrado. Hagamos otros ejemplos. Entonces, ¿a qué es igual este binomio? Abro paréntesis. ¿Ya? Y saco la raíz. ¿Cuál es la raíz de todo este monomio? La raíz de 144 es 12. La raíz de x al cuadrado, x. Y la raíz de y a la cuarta, y cuadrado. En cambio aquí, la raíz, ¿cuál es la raíz? De z a la sexta, z al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué coloca aquí? 12 xy cuadrado, 12 xy cuadrado. Y z al cubo aquí, z al cubo acá. Y los signos más y menos. Sí, y entonces llegué a la respuesta. Mi respuesta es todo este factor, 12xy cuadrado más z cubo por 12xy cuadrado menos z cubo. Siguiente ejercicio. A cuarta menos x a la cuarta. Fíjense, aquí tengo otra diferencia de cuadrados. Entonces, paréntesis. ¿Qué me dice? Saco la raíz de a cuarta. Tengo a cuadrado.
La raíz de x a la cuarta, x cuadrada. Pongo a cuadrado aquí, a cuadrado acá. X cuadrado aquí y x cuadrado acá. Más, menos. Ahora, ¿qué me dice? ¿Falta de factorizar aún más o esa es la respuesta final? ¿Es mi respuesta final, sí o no? Todavía no es mi respuesta final. Si se fijan en el segundo, en este término de aquí, todavía tengo diferencia de cuadrados. ¿Sí? Todavía tengo que factorizar este término. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, este es igual. Sí, esto ya no puedo factorizar. Pero este sí, porque tengo diferencia de cuadrados todavía. Entonces, este es igual. La raíz de a cuadrado, a. La raíz de x cuadrado, x. A más x, a menos x. Ya. Y esa es mi respuesta final porque ya no tengo más por factorizar. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien en cada uno de los casos. Todos están expresados con paréntesis, ¿sí? Paréntesis, paréntesis, paréntesis. De tal manera que eso quiere decir que están multiplicando. Y por eso se llama factorización. Descomponer en factores. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, queridos estudiantes, entonces, hasta aquí la clase de hoy día. Hemos aprendido 3 casos de factorización. El primero, factor común. El segundo, factor común por agrupación de términos. Y el tercer caso, factorización por diferencia de cuadrados. Bien, queridos estudiantes, les agradezco mucho por su atención y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Ya está publicada hoy en la noche publicaré la tarea para que lo hagan y les deseo pues el mejor de los éxitos. Hasta pronto.